En este video, en este podcast, te voy a enseñar cómo subir de 100 en 100 hasta 2000 puntos de rating en chess.com. Solamente lo voy a hacer en chess.com para que todos podamos entender y todos tengamos un lugar en donde poder checar nuestros ratings. Este es un comentario que tengo que hacer para la gente que aún no pasa los 1300 puntos de rating en chess.com, y es que cuando juegas con piezas blancas es una apertura, cuando juegas con piezas negras es una defensa. Nosotros como principiantes se nos ha dicho desde siempre que debemos jugar E4 en lugar de D4. ¿Por qué tenemos que jugar E4 y no D4? Muy bien, en los círculos morados hay una dama y hay un alfil, obviamente. Después de que el rey enroque, en donde está el alfil debería haber una torre. Esta torre y esta dama van a impulsar rupturas súper rápidas en F4 y en D4. D4 y F4 son nuestras principales rupturas cuando jugamos el peón de rey. Entonces, al ser principales rupturas y a ser bastante rápido de ejercer, nos van a enseñar a luchar por el centro y nos van a enseñar a desarrollar nuestras piezas con mayor facilidad. Y ya como último dato, antes de pasarme directamente y ser específico con los ratings, solo utilicé 2 libros para llegar a 2000, ¿ok? Fue el método del pájaro carpintero, que es un libro de patrones en táctica, y el otro que es el de los 100 finales que hay que conocer, de Jesús de la Villa. Este escritor español que no sé cuándo lanzó el libro, pero bueno, o sea, es un libro obviamente de finales, y los dos los hice en material didáctico. O sea, para mí fue mejor porque así reducí bastante tiempo. Yo me recuerdo que cuando tenía 800 puntos de Elo, lo primero que hice fue aprender a hacer jaque mate y patrones de jaque mate para llegar a 1000 puntos de Elo. Ok, aquí es donde empiezas a divagar un poco. A ver, y aquí es donde tú entras y dices, bueno, es que yo ya sé hacer jaque mate, yo ya sé hacer jaque mate del beso, de pastor, de pasillo. Está bien, es lo único que necesitas para poder progresar y no es mentira. O sea, literal, cuando somos principiantes es lo único que necesitamos para mejorar. Tampoco te estoy pidiendo que te aprendas jaque mate con 2 alfiles y rey contra rey, o que aprendas el jaque mate de alfil y caballo, porque ya son mates que requieren una cierta técnica y de un cierto conocimiento en coordinación con las piezas, por decirlo así. Y estoy seguro que este segundo punto te lo van a decir por cientos de veces, pero tienes que estudiar los principios básicos de la apertura y no tienes que leer nada, ni tampoco tienes que ponerte a ver contenido dinámico, al menos no lo veo necesario. Lo que sí tienes que hacer es obviamente aprenderte muy bien los principios de Lasker, que es, oye, pelea los 2 peones pelea el centro con 2 peones, saca primero los caballos que los alfiles. Todo esto cambia, pero lo vas a ir mejorando conforme subas de nivel. Entonces no te tienes que preocupar tanto al principio. Solo preocúpate por necesariamente pelear el centro con 2 peones. Y si el rival te regala el centro, gánalo instantáneamente, porque es algo que muchos rivales no hacen y es muy importante. Y no es que esté mal pelear el centro con 3 peones o que sea precisamente un pecado. Lo que pasa es que muchas veces son posiciones teóricas en donde se utiliza un ataque con 3 peones o incluso con 4 peones. Y lo que tienes que hacer cuando no conoces teoría es jugar con tus principios, en este caso los principios de Lasker, que te piden pelear el centro con 2 peones, no muevas un tercer peón porque estarías perdiendo un tiempo en desarrollo, y cuando tengas tu desarrollo completo, entonces sí vas a generar una ruptura con algún peón. Como ya lo dije en un principio, las rupturas típicas de E4 son con F4 y con D4, que créeme que es muy fácil cuando tienes todas tus piezas coordinadas. Probablemente este punto le vaya a divertir a la gente que tiene 1000 de rating, posiblemente no. Pero a diferencia del punto anterior, que era de 800 a 1000 de rating, ahora te voy a enseñar de 1000 a 1100. ¿Qué es lo que necesitas? Únicamente necesitas empezar con tu proyecto táctico, que en este caso serían clavadas en vertical y clavadas en horizontal. Y si bien para algunos puede sonar ridículas, la verdad es que a mí fue lo único que me ayudó para subir a 1100. Y estoy hablando desde mi perspectiva, obviamente, pero a muchos les puede ayudar y les va a ayudar en el sentido de que cuando te inicias en la táctica, aprender clavadas en diagonal es todavía más difícil que aprender clavadas en vertical y clavadas en horizontal. Son sumamente importantes para aprender cuándo defenderte de ellas, para saber cuándo te están amenazando una descubierta, una clavada, o cuándo te están amenazando, no sé, ganar alguna pieza. Es bastante importante. ¿En dónde puedes encontrar este tipo de ejercicios? Bueno, en cualquier página de táctica convencional. La puedes encontrar en chess.com, Lichess, Chess24. Todas estas, créeme que son sumamente importantes, no solo para mejorar el cálculo, sino que también te van a ayudar a encontrar patrones típicos de básicamente eso, ataque y clavadas. Lo que también te recomiendo es que inicies de una vez con el ataque, con el libro de Woodpecker, que es el libro del método pájaro carpintero. Lo mencioné en un principio del video, y este libro es sumamente importante también porque vienen muchos patrones en clavadas, muchos patrones en táctica básicamente, y es muy importante ese libro porque dentro de la formación lo que tienes que aprender es a generar iniciativa, y creo que para empezar a generar una buena iniciativa es animarnos a hacer un poco más de táctica. Cuando llegamos a 1200, nuestros rivales suelen, y posiblemente tú también lo hagas, empiezan a estudiar aperturas. Obviamente lo hacen de forma incorrecta porque en este momento estamos divagando bastante. De hecho, abajo de 1500 todavía divagamos bastante.
pero es importante que te empieces a relacionar con ellas y que sepas que no es un dibujo. ¿A qué me refiero con dibujos y con imágenes mal empleadas, por decirlo así? En la primera imagen estás viendo lo que es una apertura italiana bien empleada, mientras que en las otras dos solamente es un intento de imitar una apertura italiana, en donde los planes deberían obviamente cambiar. ¿Qué te quiero decir? Para subir de 1100 a 1200, lo que tienes que hacer es enfocarte en estudiar aperturas para principiantes. Tus aperturas, no aprendas aperturas en masa. Lo que tengo que aclarar es por qué no tienes que estudiar aperturas en masa. Bueno, el primer punto es que te va a confundir y al final no vas a saber ni qué jugar. Y el punto número 2 es porque evidentemente queremos ir en orden, ¿no? O sea, tampoco te quieres comer el mundo de un bocado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que jugar, no sé, la variante italiana ante E5, y lo que vas a hacer es, obviamente, a variante que tú no conoces, vas a jugar con los conceptos de Lasker y con tu táctica, que es la que has estado estudiando y la que te tienes que mantener estudiando durante todo este tiempo. Entonces, estudia solamente una variante. Cuando aprendas esa variante hasta el punto que tú creas que es suficiente, entonces ya te pasas a otra. Digo, esto no te va a llevar más de una semana, supongo. Y créeme que es bastante bien mejor, porque así te lo digo de una vez, yo he jugado muchas variantes que no conozco, únicamente con conceptos táctica y estrategia. Entonces no te preocupes tanto con la teoría, solamente aprende y date a conocer qué movimientos tienes que hacer ante cada contestación de tu rival. Y ya como último consejo que te tengo que dar antes de que te aventures a ese mundo de aperturas, es no estudies partidas de grandes maestros, estudia mejor las partidas arriba de 300 puntos de rating de un jugador, del que sea de chess.com, hay bastantes. Y no estudies solo, estudia a través de contenido orgánico, y lo he dicho más de una vez, en YouTube. O si tienes un maestro o alguien más que te enseñe, es preferible, o sea, obviamente de preferencia que sea mejor que tú. Así vas a encontrar errores dentro de esa apertura y nunca te quedes 100% con lo que él te dice. Digo, al final de cuentas hay mejores planes, hay líneas secundarias, entonces siempre mantente a la expectativa con cualquier apertura. Bueno, ¿y por qué no estudiar aperturas de grandes maestros? Porque no es momento. Digo, el momento va a llegar cuando tengas, no sé, unos 2000 de rating. Por ejemplo, yo he llegado apenas a los 2000 de rating y te puedo decir que apenas es cuando me estoy animando a estudiar partidas ya de gente élite, porque no las entendía antes y ahorita ya tengo un cálculo y un entendimiento del ajedrez que me pueden ayudar a estudiarlas por mí mismo. Y ahora mismo me es más fácil que cuando tenía 1200 e incluso 1500. Bueno, y ahora pasando de 1200 a 1300, créeme que la respuesta es más sencilla que la anterior, ¿no? Que nos llevamos, creo ahí como unos 2 o 3 minutos. En este solo necesitas aprender las clavadas en diagonal, y es que tienen un gran peso cuando la gente no aprovecha las clavadas en diagonal o cuando no sabe cómo generar estrategia gracias a ellas y gracias a los alfiles. Creo que aquí es donde empiezas a entender un poco más el valor de tus alfiles. Y vuelvo y saco al tema el libro del método del pájaro carpintero, que es un libro buenísimo, que si lo puedes conseguir de manera didáctica, para ti va a ser 2 veces el tiempo que te hubieras tardado hacerlo si lo estuvieras leyendo, por decirlo así. Y es que es un libro muy bueno que te digo, te va a enseñar a valorar más tus alfiles, a sacrificar piezas, que esto lo vamos a ver más adelante. Y créeme que una clavada en diagonal hace mucha diferencia en la táctica. Quiero decir, aprovechar tus alfiles es muy importante en lo que es el mediojuego. Bueno, y después de haber pasado un punto bastante rápido que era de 1200 a 1300, voy a pasar de lo que es de 1300 a 1400. Y aquí es donde nos encontramos con la primera toma de iniciativa, que creo yo también nos va a ayudar a mejorar una parte importante en nuestro ajedrez. Y quiero decir, no sé si este sea el paso más importante que tienes que dar dentro de tu nivel en el ajedrez, pero para generar iniciativa los sacrificios suelen jugar un papel muy importante en lo que es un mediojuego. En un mediojuego, para no quedarte sin planes o para generar un plan, es muchas veces empleado un sacrificio de pieza. Esto poco a poco lo vas a ir dominando en conforme tengas esa práctica y tengas ese estudio. Quiero decir, no solo es el estudio, sino también la práctica. Es poco a poco irte animándote y encontrar con el tiempo los mejores sacrificios según la posición que tengas. Entonces todo esto lo vas a encontrar en el libro del pájaro carpintero y nada más. No es un nivel que requiera de mucha explicación, pero sí que bastante estudio.
Bueno, para llegar de 1400 a 1500 aquí empezamos un poco con los pequeños problemas, y es que ya empezamos más con los gestos técnicos y tácticos de las casillas y peones débiles, por decirlo así. Estamos jugando con las debilidades de la posición. Y no quiero entrar mucho a detalle con este tipo de posiciones o con este tipo de estudios, porque requieren eso, mucho detalle, requieren videos completos, quizás más de 2 horas en puro estudio, y no es para espantarse, pero sí es para tomar muy en cuenta, ya que cuando nosotros queremos reagrupar un caballo, queremos llevar nuestras piezas a la mejor posición, es importante que tomemos conciencia de lo que es una casilla débil, lo que es un peón débil todavía más, porque de ahí es donde definimos la partida. Definimos una partida a base del material que podemos ganar por, no sé, muchas veces un descuido rival, por ejemplo. Bueno, y el que no le quiera dar vueltas al asunto, no quiere decir que sea algo muy difícil o que sea imposible estudiarlo, vaya. No necesitas específicamente un video orgánico de, oye, cómo estudiar posiciones con debilidades, que de preferencia sí puede ser así, o sea, es una introducción a las debilidades y a las posiciones con casillas débiles, y te va a ayudar a saber cómo maniobrar tus caballos, tus alfiles. Generalmente un caballo es mucho de agruparse en una casilla débil, entonces ahí sí podría organizarse una buena clase, por decirlo así. Después tenemos que existen diferentes libros que lo explican, pero a mi parecer siempre el material didáctico o los videos son mejores para este tipo de estudio. Ok, ya sé lo que opina mucha gente de los finales, pero aún así para llegar a 1500 tienes que tener un cierto conocimiento de lo que son los finales básicos, ya que son sumamente decisivos y que claramente no puedes llegar a 1500, o bueno, sí puedes, pero no deberías llegar a 1500 si no sabes la posición de rey y peón contra rey. No, la oposición, regla del cuadrado, o por ejemplo dar mate de rey y torre contra rey, que suele haber jugadores con los que sí me he encontrado que no saben dar un mate típico en un final. Bueno, de 1500 a 1600 la verdad es que ya suele ser un paso más grande. El nivel de 1600 no considero que sea un nivel donde te atores bastante, pero la verdad es que llegar a él suele ser un poco tedioso y sí lleva un poco de tiempo, principalmente porque tienes que enfocarte más en sacrificios, debes enfocarte un poco más posicionalmente, saber qué movimientos son mejores de los que haces en tu apertura, quiero decir, mejorar tu apertura, mejorar tu medio juego y mejorar un final. Entonces, llegar a 1600 es mejorar las 3 partes de tu juego, básicamente. En este nivel no encontré un concepto muy claro o alguna irregularidad que los jugadores padezcan. Quiero decir, cuando yo llegué a este nivel, yo seguía trabajando en el libro del método pájaro carpintero, que es el que les estoy recomendando para que aprendan a generar iniciativa. Y todavía no empezaba con el estudio de finales. Vuelvo al tema, ya sabía los finales más básicos, por decirlo así. Entonces, lo que te recomiendo y lo que yo hice fue seguir con el libro del método pájaro carpintero. Eso sí, solamente darle una vuelta, no le tienes que dar las 7 vueltas que ahí dice. Quizás más tarde si lo hagas, y quizás seas de las personas que no te gusta dejar las cosas a medias. Pero a mí con darle una vuelta, incluso creo que fueron 2, es más que suficiente para alcanzar un rating de 1600 en chess.com. Ya finalmente, cuando quieres llegar a 1700 puntos de rating, lo que tienes que enfocarte es en la transposición. La transposición es un concepto muy importante que, a mi considerar, es un índice a lo que es la estructura de peones para su entendimiento. Quiero decir, cuando eres un jugador fuerte, tienes un gran entendimiento de la estructura de peones, tienes una gran base de conocimiento de bastante de ellas, entonces tienes que aprender a transponer como primer paso, por decirlo así. Bueno, y si bien existen entrenamientos especiales para aprender lo que es una transposición, mi recomendación es que, por ejemplo, si juegas una Caro-Kann, que estudies una francesa, ya que de alguna manera están enlazadas por la cadena de peones que se pueden llegar a formar. Otra podría ser la Nimzo India con la India de dama, que si tienes un repertorio con Nimzo India muchas veces tiende a llegar a posiciones de India de dama. Los planes son diferentes, pero la estructura de peones a veces iguala, por decirlo así. Bueno, y este concepto, no sé si llamarlo de esa manera, es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque según la cadena de peones es el plan que vas a llevar a cabo. Entonces, un ejemplo muy importante pueden ser las sicilianas. Esta es de la siciliana Paulsen Kann, la siciliana Pelican, hasta la siciliana Dragón, por ejemplo, que cada una de ellas, además de ser una siciliana, tiene una cadena de estructuras, una cadena de peones diferente. Entonces esto va a influir mucho en el medio juego. Entonces,
Sí, si quieres llegar más allá de 1700, sí es un concepto muy muy importante. Igual que los 1600 puntos de rating, los 1800 suelen ser bastante sombríos, por decirlo así, se resbalan muy rápido. Y bueno, ¿de qué manera puedes llegar de 1700 a 1800? Está en el hecho de que ya conoces bien apertura, de a qué posiciones llega. Bueno, empieza a jugar líneas secundarias. Cuando juegas líneas secundarias, tus rivales empiezan a sorprenderte menos y tú a sorprenderlos más a ellos. Entonces, jugar líneas secundarias cabe mucho en el hecho de que te van a empezar a jugar menos con teoría, o juegas menos con teoría y juegas más con tus conceptos, con tu habilidad, con tu técnica en finales. Entonces es un concepto muy importante. Bueno, y no es nada más un concepto que te ayude a olvidarte de la teoría, o que ya no vas a empezar a jugar más con teoría y vas a jugar mucho con tu técnica, por ejemplo. No, es un concepto que te ayuda a entender más las posiciones, como punto número 1, punto número 2. Te ayuda a mejorar estratégicamente y posicionalmente. Entonces, si bien es un concepto que te puede ayudar no solamente en el crecimiento personal, es un concepto que te ayuda a entender más la estructura de peones, que al final de cuentas es lo que queremos para llegar a 2000, ¿no? Donde tienes un control casi total de tus aperturas y de tus defensas. Entonces, estate muy atento con eso, y yo creo que en este nivel ya puedes empezar a estudiar tú solo. En este punto me voy a saltar 200 puntos de rating, que fueron básicamente, al menos en mi proceso de la mano, que fue de 1800 a 2000 de rating. Utilicé pues básicamente el mismo procedimiento, que fue utilizar el libro de Jesús de la Villa, Los 100 finales que debes de conocer, que ya lo dije en un principio de este video. Hasta la fecha lo sigo leyendo porque aún tengo algunas cuantas trabas con posiciones. La posición de Lucena, la posición de Filidor, considero que son bastante fáciles. Aún así, por concepto teórico, he tratado de aprenderme el nombre de cada una de ellas. Y digo he tratado porque me lo aprendo y a la mera hora se me olvida, pero no es muy difícil. Igual en este proceso me tardé posiblemente unos 3 meses. No considero que haya sido mucho, debido a que pues cuento con el tiempo y con disposición de material didáctico. Y una de las cosas que podemos llegar a creer es que los finales son innecesarios, que los finales no sirve que estudiemos, que los finales o que hay gente que ha llegado a 2000 de rating sin estudiar finales. Bueno, sí hay gente, sí hay muchos caminos para llegar a 2000. Yo no utilicé otro tipo de camino, más bien utilicé este camino, que es el que están viendo a lo largo de todo este video. Y bueno, también ha habido gente que me ha dicho que los finales pues no sirven para nada, ¿no? Y bueno, volví al tema, pero bueno, es básicamente para romper uno de los cuantos mitos que andan por ahí en la comunidad latina. Ya por último, disfruta mucho el proceso. El proceso es muy importante, créeme que si te diviertes, si encuentras con quién llevar ese proceso, ya sea amigos, compañeros, entonces el proceso no solo va a ser más fácil, va a ser menos tedioso y vas a ver que te lo vas a pasar muchísimo mejor. Incluso las oportunidades en las que puedes dejar el ajedrez, ya sea por estrés o porque no consigues lo que quieres, son mayores cuando no tienes a alguien que te apoye o a alguien con quien seguir este recorrido, por decirlo así. Y bueno, mi proceso fue de 5 años, o sea, yo dejé el ajedrez en 2 ocasiones. Todo este camino ha sido bastante tedioso, tengo que decirlo también, pero también ha valido la pena, por decirlo así. Cada momento, cada estudio, cada apertura, cada partida que he jugado me ha llevado a donde estoy ahorita, que es 2000 de rating. Digo, aún no he conseguido nada, por decirlo así, trofeo de cierta manera, pero que llegar a 2000 de rating no te promete estar aquí y ser conformista. Quiero decir, cuando llegas a 2000, posiblemente te pongas la meta de llegar a 2100 o incluso 2200, porque ya no lo ves tan lejos, ya tienes una experiencia que te dice, ¿sabes qué? Yo puedo estudiar solo, yo sé de qué forma puedo llegar a 2100 de rating. Y bueno, básicamente eso es todo. Disfruta muchísimo el proceso. Esto ha sido para PwnCloud Chess y nos vemos en el siguiente video.